alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Feliz Santo Sábado, mis amados hermanos, y un feliz día a cada uno de ustedes que son nuestros fieles seguidores en este su programa favorito de Escuela Sabática. Hoy es un sábado maravilloso, un sábado en el cual sin duda alguna su vida va a ser muy bendecida. Y para iniciar este culto y programa de Escuela Sabática, quiero invitarle a usted para que me acompañe encomendando este programa en las manos de Dios a través de la oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda de poder compartir el mensaje de su palabra a través de la Escuela Sabática. Bendiga a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, por donde quiera que vayan, que el Espíritu Santo de Dios esté en sus vidas y en sus corazones, porque lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Qué bueno es tenerle, hermanos, un sábado más. Vamos a iniciar muy alegres este programa. ¿Saben cómo? Entonando alabanzas a nuestro Dios eterno. Por eso le invito para que me acompañe a continuación a entonar las notas de este bello himno. Dios al pródigo llama que venga sin tardar. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos vagabas del paternal hogar, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Tierno amante paciente tu Padre implora aún. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu. Amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Ven, recibe el abrazo del Padre Celestial. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Entra alegre al banquete que brinda sin igual. Amoroso llámate aún. Llámate hoy aquí, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Y después de haber entonado este bello himno, ha llegado el momento para que descubramos cosas maravillosas
testimonios impactantes que ocurren alrededor de todo el mundo, testimonios que son milagros de Dios. A continuación, el relato del misionero con una historia fascinante desde algún lugar del mundo. Le invito para que miremos a ver de qué trata. Durante años, Khadija ha estado viniendo a la clínica adventista de Zanzíbar, lo suficiente para que la caminata se sienta familiar, lo suficiente para saber dónde sentarse y quién la saludará cuando llamen su nombre. Primero vino porque estaba enferma, siguió viniendo porque la cuidaban. Me han tratado aquí desde el año 2010. Por más de una década, Khadija ha regresado aquí en diferentes momentos de la vida. Para ella no es solo un lugar para recibir tratamiento. Es una relación construida sobre la consistencia, sobre ser escuchada y comprendida. Su servicio es bueno, así que cuando me enfermo vengo aquí. Cuando quiero un examen de salud, vengo aquí. En Zanzíbar, los servicios de salud están disponibles en diversas instalaciones. Sin embargo, muchos pacientes eligen venir aquí por la forma como los tratan. Madres con niños que luchan con infecciones. Mujeres embarazadas vienen por chequeos regulares. Otros con enfermedades respiratorias, problemas estomacales, diabetes o presión alta, condiciones que requieren cuidado continuo. En una comunidad de bajos ingresos como esta, el acceso a una salud consistente y confiable puede determinar si los pequeños problemas son tratados a tiempo o si deben esperar hasta que se agraven. En el dispensario, el doctor Jeffrey Mabula va constantemente de habitación en habitación, escucha atentamente, examina con cuidado. Trata a cada paciente con dignidad y respeto. La razón principal es que los cuidamos. Trabajamos para ellos y tenemos algo más que los servicios que proveen en otros lugares, el amor por el paciente. El cuidado se siente de inmediato. No son rudos, te escuchan. Recibes medicina. Con el tiempo, algo raro ha surgido entre la gente de aquí. Confianza. Pero la confianza misma lucha por continuar. Cuando llueve, el agua se filtra por el techo. El sistema eléctrico y la plomería están gastados. Se necesitan grandes reparaciones porque las pequeñas ya no sirven. Para seguir sirviendo en esta comunidad, el dispensario necesita una renovación total. Por eso, la ofrenda del próximo 13º sábado se enfoca aquí. Esta ofrenda ayudará a renovar la clínica adventista, creando un espacio que permita que esta obra de confianza continúe. Cuando construyamos esta instalación, los servicios aumentarán y el amor que esperan de nosotros y los buenos servicios que brindamos los harán venir en mayor cantidad y obtener servicios adecuados. Gracias por su ofrenda del 13º sábado y por apoyar la obra misionera. Gracias por su generosidad. Se puede fortalecer la relación y se puede mantener la esperanza para la gente de Zanzíbar. Y ahora, mis hermanos, nuevo trimestre, nuevo folleto de escuela sabática. Este trimestre estaremos estudiando la vida y el testimonio cristianos, 1 y 2 Corintios. Esta semana hemos tenido el privilegio de estudiar el mensaje de la cruz, ha sido el tema. Y hoy, una vez más, nuestros amigos y pastores de Yatpa están con nosotros para compartir el resumen de esta semana. Adelante, amigos de Yatpa. La palabra de Dios es viva, eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 2. El mensaje de la cruz. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos al programa de Más de tu Palabra. Hoy comenzando con el segundo tema de este tema trimestral, de este estudio trimestral, donde estamos abordando las cartas de Primera y Segunda de Corintios. Y hoy me acompaña, tengo el privilegio de estar acompañada con mi amiga, editora, escritora, Mónica Díaz. Bienvenida. Hola, Daylin, gracias. Quiero saludar a todas las personas que esta semana han decidido estudiar la Biblia con nosotros. Un honor tenerlos aquí y un saludo en Cristo para todos ellos. Amén. ¿Y de dónde nos estás viendo? Coméntanos allí, de qué ciudad, de qué país. Cuéntanos, ¿de dónde nos escribes? Estamos comenzando un nuevo estudio, Mónica, y para aquellos que nos están viendo, donde la Iglesia Adventista tiene una manera sistemática de estudiar la Biblia y es a través de lecciones trimestrales. Y este trimestre estamos abordando las cartas de Primera y Segunda de Corintios. Así que si usted se quiere animar a estudiar la Biblia con nosotros, pues le recomendamos adquirir un producto de IACPA, que es el folleto de Escuela Sabática. Mónica, háblanos un poco de este material. Bueno, el 3 en 1 para mí es la guía más completa que existe para estudiar la Biblia diariamente, que eso es lo bonito que tiene la iniciativa de la Asociación General, ¿no? de la Escuela Sabática. El 3 en 1 contiene una propuesta diaria para que la persona estudie la Biblia en su casa. Añade una sección para los maestros, para esos líderes de iglesia que tienen la responsabilidad de dar la clase de escuela sabática el sábado en su iglesia. Entonces le plantea una guía de un esquema de los puntos de apoyo de la lección y una serie de preguntas para el diálogo que puede lanzar en la clase. A mí eso me encanta porque creo que en el diálogo es que crecemos todos y aprendemos todos y no puede faltar en nuestras iglesias. Así es. Y después tiene un librito complementario escrito normalmente por un teólogo de distintas partes del mundo, donde en 13 capítulos, al igual que hay 13 lecciones, se profundiza un poquito más en cuestiones como el contexto cultural en el que se escribe una carta, por ejemplo, datos biográficos del autor, alguna cuestión teológica del significado de una palabra. Y de hecho, como vamos a ver, yo me he tomado nota de varias cosas que aprendí en este trimestre. Dicen que vale más un lápiz corto que una memoria larga. Correcto. Y por eso yo siempre vengo aquí con notas de cosas que en mi propio estudio dije, wow, esta palabra, o wow, esto no sabía. Entonces, el 3 en 1 es eso, es un descubrimiento constante de datos de la Biblia que no sabías y de volver a tener chispazos para poder ver el texto bíblico, para los que llevamos muchos años en la iglesia, de una manera diferente. Amén, gracias. Así que, familia, usted tiene recursos suficientes a través de esta casa publicadora IACPA para estudiar la palabra de Dios. Recuerde, primero la Biblia, porque eso se trata de este estudio, estudiar juntos la palabra de Dios. Compleméntalo con el 3 en 1, que además de darte una guía, preguntas, tiene el complementario, que es un libro especial para la lección. Y bueno, la ayuda del Espíritu Santo. La oración es clave en este estudio. ¿Cómo pueden adquirir nuestros amigos estos folletos? Suscribiéndose a través de sus iglesias de manera anual y entonces cada trimestre lo recibirán. Y para aquellos amigos que no van directamente a una iglesia local, tenemos audiencia de que no van a la iglesia, pero les encanta estudiar la Biblia con nosotros. ¿Cómo pueden adquirirlo? Pues en nuestras librerías IACPA, y si viven aquí en el territorio de Estados Unidos, pues pueden acercarse a la página web. A la página web. Bueno, allí lo tienen y va a salir en pantalla la página web para que usted, donde quiera que se encuentre, pueda adquirir este material. La idea es que no se quede sin estudiar. Estudiamos juntos, prediquemos juntos la palabra de Dios y eso se trata este programa. ¿Qué te parece si comenzamos con la oración para ya entrar en contexto con este tema número 2 titulado El mensaje de la cruz? Por favor. Oremos de mí. Querido Padre, te damos gracias por permitirnos cada día estudiar tu palabra, encontrar en ella refrigerio, encontrar fuerza para salir a la vida, encontrar pensamientos que nos ayudan a estar en el mundo sin ser del mundo.
Gracias por el privilegio de apartar un ratito cada día para meditar en ti, crecer en ti. Y gracias porque cuando miramos atrás podemos ver la diferencia que hace en nuestras vidas el hábito de estudiar cada día la lección de escuela sabática. Ahora permite que lo que se diga aquí, lo que aparece en la lección y que mencionaremos, pueda hacer clic en las personas que nos están escuchando para que lo perciban de ayuda para su vida hoy. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, querido amigo, entremos en el tema que es la carta a los Corintios. Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, Mónica, nos damos cuenta que vemos un Pablo que no escribe por mandar una carta. No, él realmente está abordando o está respondiendo a un problema real que está sucediendo en la iglesia de los Corintios. Y de hecho, la carta surge porque él recibe noticias preocupantes de que esta iglesia que está en Corintios está sufriendo problemas como divisiones, como conflictos internos, inmadurez espiritual. ¿Qué estaba pasando realmente en la iglesia de Corintios? Pues uno de los puntos, ¿no?, que aborda Pablo en 1 Corintios 1, 17 al 31, es que esta ciudad que estaba ubicada esta iglesia que estaba ubicada en Corinto, que es una ciudad con una cultura que valoraba profundamente la filosofía, la retórica, la elocuencia, el estatus social, la apariencia de sabiduría. Poco a poco, sin darse cuenta, esta iglesia que está en Corinto, inmersa en esa cultura, se ha dejado influenciar por este tipo de ideas, o sea, ha filtrado, ha calado en ellos el ver la vida de la misma manera. Y entonces, a pesar de que eran creyentes, a pesar de que habían oído a Pablo, a pesar de que vivían en comunidad, tenían una iglesia y practicaban la religión, seguían pensando como el mundo en muchos aspectos. Uno de estos aspectos es, por ejemplo, que ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, es decir, había divisiones. El haberse dejado influenciar por esta visión mundana de apantallarse por la retórica y la sabiduría había hecho que ellos dieran cada uno su fidelidad a aquel predicador o aquel orador público que más les impresionaba o más daba en lo que ellos querían oír o más ellos percibían, wow, este sí que es una estrella, este sí que brilla, este sí que sabe hablar. Y Daylin, esto es interesante porque yo creo que hoy nos sucede mucho también a nosotros. Te voy a decir en qué sentido. No sé si nuestros oyentes han oído hablar de algo que se llama la cámara de eco. La cámara de eco es la tendencia que tiene nuestra sociedad a querer solo oír y ver de aquellas personas cuyas ideas nosotros percibimos que encajan con las nuestras. Impresionante. Y voy a confesar aquí un pecado que yo he cometido porque me identifiqué mucho con este problema que había en Corinto. Yo soy una persona que consume casi diariamente cultos por internet. O sea, yo todos los días estoy escuchando un sermón en internet. ¿Qué me sucedió durante un tiempo? Que yo elegí X predicador porque yo decía, wow, este sí que habla en la línea que yo quiero oír, o este sí que es un fuera de serie, o este sí que sabe predicar sin un papel, cosas que a mí me fascinan, como a la sociedad de Corinto les podía fascinar cosas de sus oradores, me hicieron a mí vivir en una cámara de eco en cierto tiempo, de darme yo cuenta de que cada día siempre iba a buscar los sermones de los mismos pastores. Entonces yo creo que este es un peligro, el peligro de confiar en la sabiduría humana, de confiar en lo que nos impresiona, en lo que nos apantalla, en lo que nos gusta, y así cerrar nuestra mente para oír solo lo que queremos oír. Y no solo eso, sino que cuando uno dice yo soy de Apolos o yo soy de Pablo, lo que está haciendo es dar su fidelidad ciega a la manera de ser, al estilo, al carisma de una persona, de forma que luego uno se llega incluso a pelear con otras facciones de la iglesia a las que les gusta más otro estilo, otra predicación, otra forma de culto, etc. Es increíble cómo el mensaje de 1 Corintios 1, 17 al 31 se parece o es tan pertinente para nosotros hoy. Correcto. Y es lógico porque uno piensa, ok,
¿Cuáles eran las cualidades, las características de la ciudad de Corinto? Mucha gente de muchos lugares, había tanto nivel multicultural, tanto nivel, yo pienso en globalización actual, había tanto nivel económico porque era una ciudad de puerto de mar, había mucha gente que venía, que se podían dar el lujo de dedicarse a la filosofía, como hoy nos damos el lujo de estar todo el día en redes sociales, etcétera. Entonces hay muchas cosas que uno puede ver y decir, wow, ¿cómo se parece esto a mi realidad hoy? No, y por eso vemos la diversidad en estilos de iglesias. Aquí en Estados Unidos hay muchos estilos de iglesia, los que sí, los conservadores, que sí un poquito los más liberales. Y pareciera que no estamos en Corinto, pero se asemeja mucho a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Mucho. Entonces, ¿qué hace Pablo ante ese orgullo espiritual que estaba dependía más de la capacidad humana que el mensaje de la cruz? ¿Qué es lo que él hace? Siento que en los versículos él dice como que reorienta. Eso es, no le da más argumentos, no le da más filosofía, él lo que hace es una reorientación, un cambio de la fuente, no es Apolos, no es Pablo, es Cristo. Amén. Y de ahí viene el título de la lección de esta semana, el mensaje de la cruz. O sea, no es mi conocimiento, no es ese líder, no es mi capacidad, no es lo que me impresiona, no es lo que la cultura dice, no son los conceptos del mundo, es Cristo, es la sencillez del Evangelio. ¿Por qué? Porque con aquellos conceptos corrían el riesgo, como corremos hoy, de volverse cristianos superficiales, de caer en una religión superficial, frívola, de imagen, y eso no va nada en sintonía con el Evangelio. Y no solo eso, sino que ya al darse peleas, enfrentamientos, facciones dentro de la iglesia, ¿cómo tú puedes pensar que estás en el Evangelio de Cristo cuando lo que produce el Evangelio de Cristo es unión, unidad en la diversidad? De hecho, la palabra dice, eso justamente lo dice en Primera de Corintios versículo 12, cuando dice 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Ves? Cuando él habla de esas divisiones, cuando realmente solo hay un solo mensaje. Entonces, el problema de Corinto es que ellos dependían demasiado de sí mismos. Ellos tenían mucha autosuficiencia. Y hay una frase que leí que dice que si el evangelio que predicas te hace sentir superior, ya lo distorsionaste. Y este es el llamado que nos hace en esta primera parte del programa. ¿Cuál es la intención que tienes a la hora de predicar la palabra de Dios en tu sociedad, con tus vecinos, en tu iglesia? ¿Cuál es esa intención? Y ahí nosotros mismos nos preguntamos, ¿cuál es la intención que me hace, por ejemplo, llevar este programa? Muy importante pregunta. ¿Ves? ¿Cuál es la intención que te hace hablarle a un amigo de Cristo? ¿Es que mostrarte que te la sabes, que eres superdotado, que eres mejor porque aceptaste a Cristo y esa persona no? Cuidado con ello. Y vamos un poquito más allá de Lynn. ¿Cuál es tu expectativa? O sea, cuando tú le hablas a alguien de Cristo, le predicas a alguien o hablas desde el púlpito, ¿tú esperas qué cosa? ¿Qué tipo de reacción esperas? O sea, tú esperas que como tú le diste el mensaje a una persona, la persona te deba algo, te defienda capa y espada. Wow. O sea, desligarse de todo intento de polarización, de que la gente te rinda a ti. Pleitesía. Que tú piensas que te debe, no te debe. Es como tú dices, fallaste si lo ves así, es a Cristo, llevar a las personas a Cristo. Y me encanta lo valiente que es Pablo, que él era un hombre criado, enseñado, brillante. Una mente él en brillante. Oratoria, bárbaro. Y sin embargo dice, no es eso. Y de hecho, me gusta que tocaste ese punto, porque cuando vamos a Hechos capítulo 17, ustedes pueden buscarlo en su casita y leerlo con calma, en Hechos capítulo 17 vemos a un Pablo cuando está predicando en Atenas, que él habla de filosofía, porque Pablo no era cualquier persona. Si había alguien con oratoria, con preparación, digamos, académica, en este sentido, hablando hoy día con términos actuales, era Pablo. Pablo era miembro del Sanedrín. Y en Hechos capítulo 17, él habló con esa filosofía, habla con esa oratoria, e incluso... El discurso del Areópago. Exactamente. Háblanos un poquito de eso, porque después de allí vemos a un Pablo en Corinto que no aplica el mismo método. No, ese es uno de los puntos que más me gustó de la lección de esta semana, la capacidad de Pablo de aprender de los errores, y todos tenemos que integrar esto en nuestra manera de actuar, sobre todo cuando predicamos o cuando damos el mensaje. No decir, yo tengo una estrategia y con esta estrategia muero, si tú ves que la estrategia no está funcionando.
Me gustaría leer una cita de los Hechos de los Apóstoles. Este trimestre que estamos hablando de Primera de Corintios, si hay un libro que realmente nos inspire, nos ayuda a comprender las realidades de la iglesia cristiana primitiva y a reflexionar en ellas y aprender y crecer con ellas, es Los Hechos de los Apóstoles de Elena White. Lo recomiendo encarecidamente. Correcto. Dice aquí Elena que al predicar el Evangelio en Corinto, página 184, para quien lo quiera buscar en su casa. Al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. O sea, no hay nada de malo en tener un plan, en tener una estrategia, en decir, bueno, yo quiero predicar el Evangelio, déjame pensar cómo lo voy a hacer, déjame elegir las palabras, pero no desde el orgullo, no desde brillar, no desde adaptarme a lo que la sociedad valora. Entonces, Pablo estaba así de abierto y dijo, no, en Atenas no me funcionó, necesito un plan diferente. Mientras estuvo en Atenas, trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Correcto. Trató de hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía, al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido poco fruto. Ahí está una palabra clave, fruto. El fruto de la conversión, poco fruto. Es más, dice la Biblia explícitamente que se burlaban de él, de su mensaje. Wow. Decidió seguir otro plan de acción en Corinto. Está bien tener un plan de acción. En sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes que abundan en las sociedades del bienestar, donde cuando uno está tranquilo, uno pasa de todo, no cree en nadie. Resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados. Que si cada uno de nosotros tomáramos la resolución de evitar discusiones que no llevan a nada, ¿qué ganancia sería eso? Correcto. Y no saber entre los corintios sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Esa es la esencia, el mensaje de la cruz. Iba a predicarles no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Pablo aprendió al menos 5 cosas en su experiencia en Atenas y esto nos da a nosotros esperanza de decir, estamos en progreso, podemos aprender, cambiar y mejorar. ¿Qué 5 cosas aprendió como mínimo? 1, que su misión no era agradar a las personas, su misión era predicar a Cristo. 2, que no podía correr el riesgo de que la forma en la que predicas a Cristo termine opacando el mensaje de Cristo. Eso es un riesgo muy grave que corremos, no puede ser. Fireworks, como dicen, no. Lo sencillo, lo esencial. Número 3, que lo importante es el mensaje y no el mensajero, porque el mensajero luego causa divisiones aún sin que tenga la intención de hacerlo. Número 4, que hay que presentar el Evangelio con humildad. Humildad, palabra muy importante. Y número 5, que yo no tengo que estar preocupada por impresionar, yo no tengo que estar preocupada por mí. Mi único pensamiento con respecto a mí debe ser, Señor, úsame. Yo oro, yo estudio tu palabra, yo me voy a reunir con alguien para darle un estudio bíblico, me preparo lo que le voy a decir, pero en el momento úsame tú, porque solo tú sabes lo que hay en la cabeza de la otra persona, lo que necesita para conectar. Y sobre todo, Daylin, sobre todo, que sea auténtico. Amén. En el mundo de hoy es interesante, nos parecemos tanto a la sociedad de Corinto y lo que se valora en el fondo es lo mismo, autenticidad. La gente necesita tener claro que no es palabrería, que no es por vender, que no es por... Es más, hay un versículo en la lección de esta semana que a mí me llamó muchísimo la atención, que dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea, no es una cuestión de números, no es una cuestión de listas, no es una cuestión de conquistar para una iglesia con una denominación concreta. Es una cuestión de mostrar el Evangelio de Cristo de la manera más bíblica posible, eso es importante, más bíblica posible, y dejar que ese Evangelio crezca en el corazón de una persona hasta el punto de decir, agradezco a este Cristo que murió por mí, y quiero un cambio en mi vida. Amén. Interesante ese punto porque vivimos justamente ahora imagen en nuestro plano espiritual, basarnos en números. Si tu iglesia, ¿cuántos views tienes tu transmisión online? ¿Ves? Por números. ¿Cuántos miembros van a la iglesia? ¿Cuántos números de bautismo tuve en una campaña? Y realmente lo que importa es que el Espíritu Santo obre
Y eso no lo hacemos nosotros. Nosotros somos los instrumentos. El Espíritu de Dios es que obra en cada corazón. Y también se ven los frutos. A veces ese tipo de cosas, pues los frutos que dan no es el fruto del Espíritu, de la unidad, ¿sabes? De la hermandad. Que es lo que pasaba en Corinto. De la conversión. En pocas palabras, Pablo lo que dijo, bueno, vamos a ver. Voy a Corinto con menos debate intelectual, pero con más enfoque a la experiencia espiritual. Claro, porque él entendió, a ver, los argumentos se discuten, las doctrinas se cuestionan, pero lo que la gente necesita es la testificación personal, que ellos vean en mí el convencimiento de que Cristo un día me alcanzó, me convirtió, y esto produjo un cambio en mi vida tan grande que antes toda la teoría y la filosofía religiosa que yo sabía era un discurso vacío y ahora mi persona, mi presencia, lo que yo represento, lo que yo hago, como yo vivo el evangelio, el amor que tengo por los hermanos. No olvidemos que esta carta de 1 de Corintios surge también porque Pablo recibe otra carta en la que se le expresan los problemas que hay en la iglesia y él ama a esa iglesia en la que pasó 1 año y medio y quiere ayudarlos, el amor. O sea, él sabe que no, la gente lo que necesita ver es lo que Cristo produce en la vida, la salvación, el amor, la conversión y el cambio. Y ahí es donde tú dijiste lo de la autenticidad, porque tú puedes predicar muy lindo y hablar del amor y estar en los eventos del amor, pero en el día a día se ve reflejado qué tanto amas a tus hermanos. Cuando bajas del púlpito, cuando bajas de las cámaras, cómo tú reflejas ese amor y ahí es donde entra lo que realmente, si Dios está trabajando en ti, lo que tú dices del fruto. Es que lo atractivo engancha, pero es superficial. Correcto. Y entonces lo que hace falta, pues no es necesariamente eso, o sea, no caer en la tentación de reducir nuestro mensaje a lo atractivo, a lo superficial, a adaptarnos a lo que creemos que el otro quiere oír, no. Con valentía, con autenticidad, yo creo en Cristo, Cristo hizo esto por mí, e ir a la Biblia, más de tu palabra. La palabra es la que el Espíritu Santo usa para cambiar y convencer. Amén. Así que a ti, ¿qué cosas hoy podrían estar maquillando, distorsionando, de mantener en tu vida el mensaje de Cristo o de mantener en el centro de tu mensaje a Cristo? Para reflexionar. Vamos al segundo bloque de esta lección, porque hay que avanzar, y es con respecto al versículo de memoria, el versículo para memorizar que aparece en esta lección. Lo encontramos en 1 de Corintios 1:18, y voy a leerlo textualmente del folleto. Dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Cómo es eso o qué significaría ese contraste tan pronunciado que hace Pablo en que el mensaje de la cruz para un grupo puede ser una necedad, puede ser una locura, pero para otros corazones, para otro grupo puede ser un gran poder? De salvación. Pues mira, en esta lección descubrí algo, que es el significado de la palabra locura o necedad en el griego original, que es moría, no sé si se leerá así, pero fíjate, la palabra original no apunta a capacidad mental, apunta a disposición interna. Es decir, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, no era rechazado porque no pudieran entenderlo, era rechazado porque no encajaba con los valores de aquella sociedad, que eran valores profundamente asentados en el orgullo, en la retórica, en la intelectualidad, en la filosofía. Entonces, el mensaje de la cruz es un Dios que muere, un Mesías crucificado, una salvación por gracia y no por mérito. Entonces se chocaba y entonces no había esa disposición a aceptarlo. Es como decir burla, era una burla de, pero ¿qué nos viene a decir esto? Un escándalo, el escándalo de la cruz, que es otra expresión que usa Pablo. Entonces, es esa primera parte de ese pasaje que es locura no en el sentido de no soy capaz de entender lo que es locura, no es una cosa intelectual, es locura en el sentido de no puedo aceptarlo porque no encaja con mis valores. Me confronta con mi ego, exactamente, con mi orgullo. Exactamente. Y eso para ellos no podía ser porque te invita a saber que no eres autosuficiente, a saber que necesitas a Cristo para ser salvo, y eso era difícil de encajar. Y luego la segunda parte que tiene este versículo que dice,
La parte de que es un poder, dice, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y también descubrí, bueno, ya lo habíamos visto en folletos anteriores, el significado de la palabra poder, que el original es dinamita. Eso me encantó, porque Pablo habla de poder en el sentido de no una cosa emocional, no una cosa inspiracional, no una cosa motivacional, sino una cosa que transforma. O sea, el mensaje de la cruz, lo que encontramos en Cristo, tiene poder en 3 sentidos. Primero, un poder que salva. O sea, yo no dependo de mi desempeño, dependo de Cristo. No dependo de mi inteligencia, dependo de la sabiduría que Dios me da. No dependo de mi justicia, dependo de que Dios me justifica. Entonces, lo primero es poder que de salva. Una fuente de afuera para adentro. No es que por mi autosuficiencia, como se crean los corintios, porque sé mucho me voy a salvar, es al contrario. Al contrario. Entonces, el mensaje de la cruz es poder, es dinamita, porque Cristo de afuera adentro me transforma, me cambia, me salva. Amén. Es poder también en el sentido que dice, dice el versículo, los que están siendo salvados, para los que están siendo salvados. Ahí nos dice que digamos, el proceso de santificación, el proceso de conversión, de transformación, es una cosa continua, es un proceso. Entonces, el mensaje de la cruz es poder para ayudarme a mí a que sigo luchando, a que sigo fallando, a que sigo cayendo, y Cristo me sigue transformando, me sigue perdonando, me sigue ayudando. Por eso es poder, porque no es una cosa abstracta, teórica, de una vez que lo entendí y ya, sino que es una cosa para el día a día, para cada día mío. Cristo tiene poder para perdonarme, levantarme y decirme, dale, Mónica, otra vez. Y eso va en contra de los corintios, porque los corintios se creían perfectos. Y ahí entra un choque muy grande. El orgullo, como tú muy bien comentabas antes. Y entonces esta sería la tercera parte, ¿no? O sea, el mensaje de la cruz es dinamita, es poder, porque me enseña a morir al yo, que es lo más romper difícil. El orgullo. Yo creo sinceramente que lo más difícil que existe en la práctica de la religión, en la vida espiritual, en el día a día, es morir al yo, seguir su cruz cada día. Amén. Por eso el título de esta lección tan maravilloso, el mensaje de la cruz. El mensaje es ese, rendirnos a Cristo. No te salvas por tu autosuficiencia, no te salvas por tus conocimientos profundos o por tu vida perfecta. No. Fallamos, cometemos errores, pero tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Quiero cerrar con la parte final que encontramos en 1 Corintios versículo 23. Bueno, el 17 y 23. Me gusta más capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 17. Dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que se haga vana la cruz de Cristo. Y lo complementamos con el versículo 23 que dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mónica, para cerrar, ¿qué significa que no con sabiduría de palabras? Cuando él dice eso. Pues no queriendo conquistar con nuestra retórica, reflejando los valores del mundo. Y de hecho yo lo veo en mi propia experiencia. Yo no me crié en la iglesia adventista y a mí lo primero que me impactó de las personas de la iglesia adventista fueron esos hermanos que estaban ahí, los primeros para ayudar, para servir, para qué hay que hacer, y no eran los que predicaban. De hecho, muchas eran mujeres que no tomaban el púlpito ni estaban en el estrado. Eso fue lo que más me impresionó a mí, y no había discursos. Muchas veces personas prácticamente sin estudios, pero yo veía, esto es lo que Cristo produce en la vida, eso es lo que yo quiero. Amén, qué hermoso, qué bonito. Así que si lo que predicamos al mundo te impresiona más a ti que a Cristo, fallamos como cristianos. Lo que tú hagas en tu iglesia, en tu comunidad, en tu casa, debe brillar, no tú, debe brillar más a Cristo. Así que este es el mensaje de que hoy queremos entregar a través de esta lección, y es que vivamos ese cristianismo de manera tal real, volvemos a lo sencillo. No es que Pablo quiso poner de por menos la oratoria, no, el método es importante, pero no hacer del método, del estilo, la fuente de poder. La fuente de poder está en Cristo, en la cruz, en dar ese mensaje de la cruz. Y eso es importante porque luego se refleja en la vida de la iglesia. O sea, la manera de predicar, la manera de vivir el cristianismo
tiene que ayudar a la unidad de la iglesia. Así es. Y no necesitamos, el Señor con esta lección nos está llamando, mira, no necesitamos hacer del mensaje de la cruz impresionante. Lo que necesitamos, porque ya el mensaje en sí es poderoso. No es tu estilo, no es tu oratoria, no es tu perfección lo que va a poner el poder a esa palabra. Ya la tiene en sí misma. Lo que necesitamos es vivir con autenticidad y dejar que ese Espíritu de Dios transforme realmente nuestra vida. Y de ahí se va a reflejar en el resto del mundo. Y pedirle a Dios cada día que nos blinde de los valores de la cultura que se alejan de los valores del Evangelio. Amén. Para que a la iglesia llevemos en la mayor medida posible esas convicciones que se basan en cómo Dios quiere que pensemos y actuemos. Así es. Así que si este episodio fue de gran bendición para ti, por favor dejándonos en comentarios. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta palabra. Y oremos juntos, por favor. Padre amante que estás en los cielos, gracias por el hermoso sacrificio que hiciste en la cruz y por dejarnos en tu palabra que tú tienes poder. Ayúdanos a ponerte más en nuestras vidas, más de ti y menos de nosotros. Amén. Y a predicar con sencillez tu mensaje de la cruz. Gracias. Bendice a todas las personas que han escuchado este mensaje y a los que escucharán en diferido este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos. Gracias por ese resumen tan maravilloso y perfecto que nos han brindado. Querido hermano, gracias a usted por acompañarnos. Que Dios bendiga la vida suya y donde quiera que estén sus seres queridos, que Dios les guarde. Me despido de usted invitándole para que permanezca, porque a continuación viene información muy importante y sobre todo la palabra de Dios en el culto divino. Que Dios le bendiga a usted. Oramos para despedir Escuela Sabática. Querido Dios, muchas gracias por la oportunidad que nos ha regalado de poder compartir el mensaje de su palabra con nuestra fiel audiencia. Que Dios bendiga su vida, querido hermano, donde quiera que usted esté. Dios le abrace en esta hora, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza.